Se abre la sesión en nombre de Dios y la patria de la Comisión de Trabajo del Senado. ¿Y la campana quién me la tiene? ¡Traiga la campana! No puedes presidir. Se la vinieron a buscar para Eso es parte también acá, ¿no? Uno no puede estar sin la campana. Porque no, pero tiene Ya, que- entonces, Lo dice el reglamento. ahí está, ya. No, pero lo dice el reglamento. Algo pasó. Aquí te robo. Tienes que tocarle la Ya. La cuenta de esta sesión, presidente, es la siguiente. Se recibió una solicitud de audiencia de la ANEF respecto de un protocolo que firmaron el subsecretario de Previsión Social con la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del IPS, referido a una nueva asignación en el marco de la última reforma previsional, que se recibió. Luego hay un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el proyecto de permiso laboral a trabajadores en caso de muerte de una mascota o animal de compañía, que está en el primer punto de la tabla de hoy día, presidente, ese proyecto. También respecto de ese mismo proyecto, informar que se recibieron las excusas del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades o de Municipalidades de Chile, el señor José Manuel Palacios, quien no podrá participar, pero ya está conectada en su representación la coordinadora legislativa y de cumplimiento, señora Graciela Correa, por Zoom. Y también se recibieron las excusas del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Gustavo Alessandri, pero participa en su representación el asesor legislativo, señor Sebastián Torrealba, que también ya está conectado por Zoom. A su vez, también respecto a ese mismo proyecto, vamos a decir al tiro, está conectada la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Francisca Perales, acompañada por el jefe del Departamento de Inversiones, señor José Flores. Y finalmente, presidente, hay una solicitud de audiencia de la SOFOFA respecto del proyecto de ley sobre subsidio unificado al empleo, proyecto que se vota en general hoy día. Nada más, presidente. Nada más. Entonces, en primer lugar, presidente, no. Entonces, ¿El de las mascotas? en el primer lugar, justamente Sí. el proyecto. La palabra. Que sobre el proyecto que se dará en primer lugar de la tabla, yo presenté uno hace como 2 años atrás del mismo tenor. Yo entiendo que el origen de este que vamos a ver viene desde la Cámara. Yo no sé si se pueden refundir, siendo que no. No, porque está en el mismo trámite. Perfecto. Siempre en el mismo trámite. Ahí se podría hacer. Puede hacer mención de su proyecto en el informe. Correcto. O sea, vamos a hacer mención, no, yo lo desconocía, lamentablemente no suele ocurrir, pero no sé si se reconoce el derecho de autor, pero ya, lo reconocemos. Lo que pasa es que como- la Cámara de Diputados avanzó y despachó este proyecto al Senado. Eso fue En cambio, aquí en el Senado sí está pendiente su fue en proyecto. otra presidencia. Pero se puede hacer mención en el informe. Lo Se deja mencionamos, constancia. por favor. Sí. Se incluye el proyecto de autoría del senador Bianchi en el mismo tema. No se puede votar sobre. No, Se lo hace llegar, por favor, a la senadora Loreto Carvajal. Avancemos en el proyecto, secretaria. Sí, presidente, respecto de este proyecto, en la sesión anterior se acordó escuchar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y a los representantes de las asociaciones de municipalidades, porque parte importante del proyecto para otorgar este permiso es que los animales de compañía, las mascotas, estén registradas. Y ellos van a explicar cuál es el procedimiento y el funcionamiento de este registro. Vamos a ceder la palabra, en primer término, a la subsecretaria. Sea fuerte y claro. Por su intermedio, saludar a todos los presentes en la sesión del día de hoy.
Tengo una presentación que si me pueden dar autorización para compartir pantalla, puedo ir dando cuenta del registro de mascotas y animales de compañía, que es parte de las atribuciones que tiene la ley 21.020 en materia de tenencia responsable. No sé si puedo compartir ya pantalla. Sí, ya, perfecto. Lo voy a poner en modo presentación. Bueno, a nosotros, presidente, se nos solicitó poder estar presente el día de hoy para dar cuenta de el funcionamiento del Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía, que es administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo desde hace 8 años. Una vez implementada o sea, promulgada e inicia la implementación de la Ley de Tenencia Responsable, más conocida como la Ley Cholito, y que da cuenta de, uno, la situación actual, las atribuciones que tiene el Registro Nacional de Mascotas y también los mecanismos que se utilizan para determinar el fallecimiento de una mascota, que es el motivo por el cual se trata de vincular con el proyecto de ley que se está discutiendo en la comisión. Entonces, en primer término, voy a dar algunos antecedentes previos. Perdón, déjame un segundo que se me traspapeló la pantalla. Eh, bueno, se ve bien la presentación, ¿no es cierto? Perfecto. Que a mí se me perdió, perdón, disculpen, se me perdió la pantalla. Lo voy a volver a compartir mejor. Ahí sí. Bueno, y por tanto, como les decía, voy a partir por algunas normas relevantes en relación al registro de identificación de mascotas de la Ley 21.020, que señala en el artículo segundo que las personas que tienen una mascota, dentro del conjunto de obligaciones, tienen el deber de registrarlo ante la autoridad competente cuando corresponda. En este caso se entiende que la autoridad competente es, en primer término, los municipios y, en segundo término, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, particularmente por la mantención del Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía. En segundo término, el reglamento es el que determina cómo se establecen los sistemas de registro e identificación de animales. Nosotros en la actualidad estamos trabajando una modificación al reglamento con la actualización correspondiente que surge de un proceso participativo que se hizo durante este año, que está a puertas de ser ingresada a la Contraloría para su toma de razón, que busca también establecer mejoras en el sistema de registro nacional de mascotas. Pues en el artículo 10 señala la obligación del responsable por una adecuada identificación del animal y su inscripción en el registro respectivo. Esto quiere decir que la persona que tiene una mascota tiene la obligación, en el caso de perros y gatos, el registro solo está establecido para esas dos especies, tiene la obligación de registrarlo y posteriormente mantener actualizada la información en el Registro Nacional de Mascotas, que se introduce en primer término a través de... ¿Perdón? Perdón. Y por otra parte, el artículo 17 establece que los registros deben contener nombre completo de la persona, su cédula de identidad, el domicilio, el nombre del animal y algunas características propias del animal para también mejorar la identificación. Voy a pasar a la lámina siguiente. El Registro Nacional de Mascotas, bueno, establece primero que el Ministerio del Interior es el que tiene que administrar 6 elementos dentro del registro. Primero, el registro nacional. Segundo, el registro de animales potencialmente peligrosos de la especie canina. El Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucros que promueven la tenencia responsable, que son organizaciones de la sociedad civil que colaboran en materia de educación, control animal, esterilización y atenciones veterinarias. Después, un cuarto registro nacional de creadores y vendedoras de mascotas o animales de compañía, un registro nacional de creadores y vendedores de animales potencialmente peligrosos de especie canina, y por último, un registro nacional de centros de mantención temporal de mascotas o animales de compañía. El sistema informático que tenemos en la actualidad con el registro de mascotas tiene un único acceso, pero la información se va capturando para poder contener estos 6 registros correspondientes. Y para el efecto de este proyecto de ley nos interesa particularmente los primeros 2 puntos. Los datos actualizados del registro a el mes de noviembre de este año, es decir, al 17 de noviembre de este año, es que tenemos 2.206.067 caninos registrados
y 975.059 felinos registrados por un total de 3.181.126 animales. Según algunos estudios que nosotros hemos desarrollado por nuestra cuenta con universidades, dan cuenta que hay un estimado de 10 millones de mascotas en el país y que por tanto hay un subreporte y una brecha todavía bien significativa en materia de identificación y registro y por tanto una de las tareas que veíamos como necesaria era actualizar el reglamento que se está desarrollando en este momento para mejorar ese mecanismo, pero también establecer mejores formas de control en relación al cumplimiento de la Ley 21.020. Algunas características del registro que nos parecen importantes para el efecto de este proyecto de ley. Lo primero es que la identificación y el registro es una obligación legal, es decir, que cuando una persona adopta o adquiere una mascota, ya sea canina o felina, tiene un plazo máximo de 90 días hábiles para hacer el registro, lo que significa que tiene que insertarle el chip, el microchip, que es parte de los mecanismos que se establecen como parte de las tareas del registro, y posteriormente incorporar ese registro, esa identidad, esa validación a través de la plataforma del Registro Nacional de Mascotas, que es una página web que se llama registratumascota.cl. Y el incumplimiento es una infracción a la ley de tenencia responsable. En segundo término, el registro permite validar identidad, es decir, que hay un tenedor responsable, como se denomina en la ley, que se valida con clave única o con su cédula de identidad, que sea el tenedor responsable de la mascota que está incorporada en el registro. En tercer término, el registro es único y unipersonal, es decir, se efectuó una vez en la vida del animal y se asocia a un RUT. Y por tanto, es tarea de la persona mantener actualizados los datos, ya sea cambio de domicilio o, por ejemplo, el fallecimiento de una mascota dentro del registro. Y por otra parte, el registro permite trazabilidad, pues al estar asociado a un RUT, lo que hace es permitir asociar a una persona con el animal, por ejemplo, en caso de escapes, abandono y, por tanto, de fiscalización en materia de infracciones de la Ley 21.020. Ahora, en materia de cómo se ejecuta el registro, en primer término, se debe hacer una solicitud de inscripción al Registro Nacional que se puede realizar en línea a través de la plataforma registratumascota.cl o presencialmente en una municipalidad. Esto significa que tiene que haber un número asociado a el microchip insertado dentro del animal que posteriormente tiene que ser registrado. Y además, desde el programa de tenencia responsable que tiene la Subdere, se entregan recursos también para que los municipios de Chile puedan hacer operativos de registro y también de otras atenciones veterinarias y esterilizaciones. Por tanto, es un servicio de carácter gratuito que se le puede entregar a las personas y que se puede realizar en un municipio presencialmente. Pero es responsabilidad de la persona poder incorporar el registro, la inscripción en el registro nacional, ya sea en línea o presencialmente en el municipio. Ese es uno de los elementos que nosotros hemos visto importantes de mejorar en el sistema completo del reglamento. En el reglamento. Segundo término, se requieren algunos documentos, que es primero la declaración simple que le entrega la calidad de tenedor responsable a la persona, y en segundo término el comprobante de existencia, que es el comprobante de que el animal tiene un número de serie asociado con el microchip insertado. Y por tanto, también esos documentos son para la inscripción online, y en el caso de la inscripción presencial solo se debe exhibir la cédula de identidad o el pasaporte vigente. En tercer término, quienes validan la información del microchip con el registro correspondiente son los municipios, que tienen que aprobar la solicitud de las personas, y tras la aprobación por parte del municipio se hace la revisión de los documentos solicitados y se incorpora la persona y la mascota en el registro nacional. Y por último, se emite una licencia o certificado, que es cuando ya está aprobada la solicitud, se entrega un registro a la persona y el certificado de ese registro que contiene todos los datos que asocian a la persona con el animal inscrito, incluyendo los números de identificación. Así que acá en esta lámina muestro un ejemplo que es de la comuna de Conchalí, que es la licencia o certificado de registro que identifica el nombre de la mascota, la especie, si es que tiene una raza o no tiene una raza, su color, si es potencialmente peligroso, y los datos de la persona responsable
y la fecha de los registros, la comuna donde vive, y está asociado a un número de serie y un código QR. Este es un documento de carácter público cuya falsificación o alteración constituye un delito contemplado en los artículos 193 y 194 del Código Penal. Por tanto, después, ingresado el registro, habiendo obtenido la licencia o certificado, se analiza el reporte del estado de la mascota, que indica, para efectos de esta ley, que el artículo 43 de la ley 21.020 establece que las personas deben reportar el fallecimiento de su mascota en la plataforma del registro y además las personas son responsables de reportar los cambios del estado del animal, ya sea si sale del país, si hay un extravío, hay un robo o también su recuperación y el fallecimiento. También se da por entendido que una mascota, ya sea perro o gato, no vive más de 20 años y que el registro se extingue automáticamente por sobre los 20 años, cuando no hay ningún movimiento por parte de la persona. Por otra parte, el reglamento establece un plazo de 90 días corridos a partir del fallecimiento para reportar el cambio de estado del animal en la plataforma. Es decir, cuando muere una mascota, la persona, para poder eliminarlo de la mascota, tiene un plazo de 90 días corridos para ejecutar ese trámite. Por otra parte, no está permitido remover el dispositivo electrónico de identificación, que es el microchip, salvo prescripción médica. Hay algunos casos particulares donde se les incorpora el chip, por ejemplo, en el collar a la mascota, cuando hay una prescripción de un médico veterinario que así lo indica, pero si no, todos los mecanismos son, en el fondo, están incorporados dentro del animal, particularmente el dispositivo. Y por otra parte, el fallecimiento de una mascota se puede acreditar con un certificado veterinario y en determinados casos mediante un documento emitido por la persona de la municipalidad, Carabineros o la Policía de Investigaciones, que tienen roles fiscalizadores en la ley de tenencia responsable. Y por último, algunas conclusiones para dar paso a alguna consulta en caso de ser necesaria, es que desde la Subdere tenemos la opinión de que el registro existente en la actualidad es funcional a este proyecto de ley, pues es una base de datos única que concentra toda la información relativa a las mascotas y a las personas responsables y que además tiene validación de las entidades respectivas. Es decir, en el caso del registro, el municipio y también la misma Subsecretaría de Desarrollo Regional, y en el caso del fallecimiento también podría significar una validación por parte de Carabineros o la Policía de Investigaciones, que son parte de las instituciones que tienen atribuciones fiscalizadoras. Por otra parte, creemos que existe una concordancia entre la tenencia responsable y lo propuesto por el objeto de este proyecto de ley, pues otorgar un permiso laboral por el fallecimiento de una persona entra dentro de las materias de tenencia responsable, considerando más otras obligaciones que son propias de lo que tiene que realizar una persona cuando tiene una mascota, que es el registro, las atenciones sanitarias, veterinarias y, por tanto, proporcionar también alimento, albergue, buen trato o cuidados veterinarios y no someter a maltrato a una mascota a lo largo de su vida. Y por último, que nos parece también bien importante, es que la disposición final de los restos biológicos del cuerpo de una mascota una vez fallecida tienen que ser debidamente normados. Nosotros estamos trabajando como Subdere en paralelo también a un trabajo para poder habilitar mecanismos de disposición final de carácter público de los cuerpos de mascota, precisamente porque hay conflictos sanitarios en algunas comunas donde se han ido desarrollando también cementerios irregulares de mascotas que generan contaminación en napas subterráneas, en las aguas de napas subterráneas, o incluso que generan contaminación dentro de otros lugares de disposición de residuos orgánicos. Por tanto, en función de esos tres elementos, a nosotros nos parece que el registro es una buena herramienta para poder desarrollar lo que establezca este proyecto de ley, y que evidentemente pueden tener algunas adecuaciones, pero que estas están también en un timing interesante para nosotros a propósito de la modificación reglamentaria que estamos ejecutando en este momento, que no ha sido ingresada todavía a la Contraloría General de la República. Así que, sin más dilación, presidente, atenta a cualquier consulta que puedan hacer los senadores. Muchas gracias, subsecretaria. Le hacemos que pongan todo al representante de la Asociación de Municipalidades a continuación, de Chile. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes también a quienes los acompañan desde Valparaíso en la comisión. También un especial saludo de parte del presidente AMUT, don José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, quien
por las razones ya indicadas en la cuenta, no ha podido ser posible su presentación en esta instancia, sin embargo, me ha encomendado su representación. Voy a acompañar a la intervención una presentación que he hecho llegar a la comisión, por lo cual solicito la autorización para poder compartir pantalla. Muchas gracias. También brindar un saludo especial a la subsecretaria que me antecedió. Muy buenas tardes, subsecretaria. Y también a representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Bien, nosotros de alguna manera tenemos cierta experiencia como asociación en la difusión de esta ley, la cual motivó precisamente un cambio cultural en lo que se refiere a la tenencia responsable de mascotas. Recordamos que desde un tiempo a esta parte ya han pasado alrededor de 7 años desde la implementación de esta ley y algunos datos también se han dado cuenta en diversos estudios. Ciertamente, cuando hablamos de la caracterización de la tenencia responsable en Chile, tenemos ciertos factores que demuestran una cierta cercanía a esta legislación con las necesidades ciudadanas y puntualmente cuando hacemos una revisión más bien técnica y objetiva respecto a su implementación, hemos visto que también una alta tasa de respuesta en materias de consultas que se han realizado a las municipalidades del país, alcanzándose un promedio general en al menos 2 estudios que hemos realizado, un 80%. Algunos temas para dar a conocer a la comisión y a los senadores por su intermedio presidente es que evidentemente que el rol de las municipalidades debe ser confrontada a los ojos de la ley con las capacidades que se encuentran precisamente en cada realidad comunal. En ese sentido, el estudio que explorábamos precisamente en la implementación de la ley tuvo por el objetivo caracterizar la gestión municipal en la tenencia responsable de mascotas, estudio que realizamos con la Universidad del Alba y que demostró que, en pantalla ven ustedes, ciertas diferencias en datos de lo que se refiere hoy en día a las dependencias, institucionalidad, unidades que existen en las municipalidades para poder dar cumplimiento a las obligaciones de esta ley, tal como muy bien lo ha señalado anteriormente la señora subsecretaria por su intermedio presidente. Aquí tenemos una notable tendencia a institucionalizar precisamente este marco normativo, no obstante todavía nos queda una brecha que no hemos podido superar, especialmente en las municipalidades que tienen una tipología baja de los 4 y nivel 5 de acuerdo al FIGEM. Ahora bien, respecto al presupuesto municipal, también tenemos ciertas diferencias que nos han permitido determinar algunas diferencias en el cumplimiento de una ley que se establece de manera uniforme en todo el territorio nacional, pero que obviamente que al observarse ciertas diferencias, además de la institucionalidad en el presupuesto, también tenemos algo que poder mejorar en ese sentido, sobre todo cuando esta ley no está siendo financiada. Y probablemente eso está también condicionando a ciertas debilidades en su operación y particularmente en lo que se refiere al registro de mascotas. Aquí tenemos una exposición mucho más abierta, ya más desglosada respecto al promedio del financiamiento municipal. Si ustedes observan, decae ostensiblemente esta tendencia desde las grandes comunas metropolitanas con alto y medio desarrollo versus las comunas, digamos, semiurbanas y rurales que comparten también ciertas similitudes en cuanto a sus capacidades e institucionalidad. El promedio nacional decae un 43% versus la tendencia de las comunas metropolitanas de un 106 millones de pesos. Y por cierto, las personas, las que trabajan, las que están a cargo también de poder administrar en este sentido las plataformas en las municipalidades, también aquí tenemos diferencias que nos abren un poco también la mirada respecto a cómo hoy día también están dedicando su tiempo en las labores de la función municipal para poder disponer de las competencias que exige la 21.020. En ese sentido también tenemos algunas brechas que todavía no logramos cerrar en torno a las personas que cuentan hoy día con dedicación exclusiva para trabajar en estas materias versus las que no.
Pero si nosotros adelantamos un poco más esta mirada a un mediano plazo, podemos ver algunas consideraciones justamente en relación a esta iniciativa, que ciertamente, y queremos decir desde ya, va en la línea correcta y está también muy ajustada a las necesidades que hoy en día cuenta la gran mayoría de la ciudadanía, que ya ven en las mascotas y animales de compañía uno más en su hogar. En ese sentido, considerando las disposiciones de este proyecto de ley y que modifican el Código del Trabajo, consideramos totalmente adecuados y coherentes con ese espíritu el utilizar el registro para los fines que se desean impulsar, que es precisamente acreditar la tenencia o, en este caso, quien posee el cuidado de este animal o mascota. En siguiente punto, el rol de las municipalidades y su relación con el registro tiene básicamente dos usabilidades que un poco ya he dado cuenta en la presentación anterior, tanto en fiscalización como esterilización. Y aquí quiero detenerme solo un momento para señalar de que si bien la implementación de esta ley puede considerar ciertas actividades, lo más importante está finalmente en cómo llegamos en educación a la ciudadanía, a una cultura de tenencia responsable, que es lo que se ha venido reflejando en los diferentes estudios que hemos realizado tanto desde la asociación como en otros centros de pensamiento. Enseguida, la implementación de la ley ciertamente no ha sido tarea sencilla, y así lo han destacado tanto autoridades como funcionarios que reportan habitualmente que en este sentido también es necesario que las personas puedan también ir disminuyendo las brechas en cuanto al conocimiento, pero también a la utilización de estos mecanismos que ya están siendo parte de nuestra vida cotidiana y que requieren, por cierto, esa mirada un poco más en profundidad respecto a qué ha pasado con aquellas personas que aún no registran a sus mascotas o animales de compañía. Cuando nosotros contrastamos esta mirada más bien social y la contrastamos con las evidencias en datos que hemos exhibido respecto a las capacidades del presupuesto, aquí también se revelan ciertas diferencias en comunas semiurbanas y rurales, donde quizás este registro no está llegando a todas las personas. Y si hacemos un pequeño foco en lo que ha ocurrido, por ejemplo, en comunas como Temuco, que nos colaboraron con esta presentación en cuanto a recoger qué es lo que está pasando en el territorio, hemos visto que también se han impulsado campañas para generar incentivos y de esta manera otorgar, por ejemplo, los procedimientos de esterilización, desparasitación de los animales, utilizando precisamente el Registro Nacional de Mascotas para poder acceder a dichas prestaciones. Eso queremos destacarlo en esta presentación. Y por último, sin perjuicio de que tanto la presentación que ustedes han visto en pantalla como la minuta ya ha sido entregada a esta sesión, quedamos muy disponibles para resolver algunas otras consultas que se puedan dar tanto en esta como en la discusión de este proyecto de ley en lo que se refiere al funcionamiento. Pero para terminar, queremos sí reforzar nuestra idea de que hay un compromiso como país respecto a la tenencia responsable de mascotas, que hoy en día ya también hemos podido avanzar en llenar un vacío normativo crítico que se nos presentaba antes de la dictación de esta ley. Evidentemente siempre van a haber riesgos que no vamos a lograr mitigar del todo, pero podemos avanzar en la educación, la fiscalización, pero también necesitamos desde las municipalidades asignación de recursos adecuados, tal como lo hemos visto en el estudio que hemos presentado. Estamos muy de acuerdo con esta iniciativa y esperamos que prontamente ya sea ley. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Muchas gracias. Estimado Presidente, a continuación, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, el asesor legislativo, señor Sebastián Torrealba. tiene la palabra Sebastián. Un gusto escucharte. Hola, senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludos a todos los senadores, al ministro que también está presente, a la subsecretaria. Bueno, la verdad que para dar una opinión de este proyecto de ley, primero considerar algo, de que evidentemente, dado los cambios culturales y sociológicos que hemos tenido en los últimos tiempos, es evidente que este proyecto de ley tiene varios argumentos a favor para ir avanzando. Y solo darle algunos datos de cómo ha ido cambiando la cultura. Hace 20 años atrás,
las mascotas, nuestras mascotas, los perros o los gatos vivían en el jardín de nuestras casas. Eso fue hace 20 años atrás. Hoy día probablemente en muchas de sus casas o nuestras casas los perros ya casi duermen con nosotros y eso evidentemente es un cambio 100% cultural de cómo nos relacionamos con las mascotas. Un estudio de Cadem que hace desde el año 2021 en adelante dice que 8 de cada 10 chilenos tiene una mascota y que el 87%, 90% de las personas consideran a su mascota como parte esencial de su familia. Y otra vez va el cambio cultural. Además, en ese mismo estudio, el 77% de las personas declara que sufre cuando le pasa algo a su mascota. Y eso tiene que ver, obviamente, con lo que le va pasando a un miembro de nuestra familia. Y por eso el cambio cultural que ha ido avanzando con respecto a la relación que tenemos con nuestros animales de compañía. Este mismo estudio establece de que el promedio de niños por hogar, para hacer la diferenciación, niños por hogar en Chile es de 1.4, pero el promedio de mascotas por hogar es de 2.7. Y eso nuevamente evidencia el cambio cultural que estamos viviendo. Y desde el punto de vista del mercado, si uno quisiera llevar esto a números de negocio, la industria, entre comillas, de mascotas es una industria que está valuada en más de 500.000 millones de dólares al año 2030 y que por lo tanto demuestra además de que no solamente hay un cambio cultural en cómo nos relacionamos, sino también que desde el punto de vista de los negocios. Ahora, este proyecto de ley establece algo muy simple, que es entregar un día libre, un día adicional para poder, si es que su mascota sufre la muerte, y evidentemente esto yo lo llevamos pensando evidentemente al mundo municipal. En el mundo municipal, hoy día existen entre planta y contrata del orden de 58.000 personas en esa calidad de trabajo. Y por lo tanto, sí, y lo llevamos a el equilibrio de que el 80% de las personas dicen tener mascotas. Estamos hablando cerca de 46.000 funcionarios que tienen mascotas y eso evidentemente genera un costo el día de mañana cuando exista esta ley, que nos parece muy favorable que exista esta ley, un costo de cada día, digamos, que se dé de asueto por este tipo de problemas, del orden de los 108, 112 mil pesos, estableciendo esto bajo una lógica de promedio de los sueldos de planta y contrata del orden de los 1.800.000 pesos. Y por lo tanto, esto evidentemente, a pesar de ser una ley que nosotros creemos que es importante y que va acorde al desarrollo de la sociedad, va a generar costos, evidentemente, para los municipios, así como también genera costos, por ejemplo, la ley de 40 horas, que evidentemente los municipios tenemos que cumplir, pero también genera costos económicos para eso, y es algo que evidentemente hay que poner sobre la balanza para ir avanzando en la discusión de esta ley. Ahora, ¿cómo han ido los países solucionando este problema? Bueno, varios países del mundo, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, han ido avanzando con una autorregulación sin estar dentro de la regulación formal. Y son muchas empresas en ambos países que otorgan desde el orden de 2 a 5 días libres para personas que han sufrido la muerte de una de sus mascotas. Lo mismo pasa en España, que sin ley se ha ido autorregulando y las empresas lo han ido tomando como parte de los beneficios que dan a sus colaboradores. Y hay otros países como Colombia, que al mismo tiempo de nosotros está desarrollando una ley parecida. Y por lo tanto, estamos más o menos en equilibrio con el resto de los países, sin prejuicio de que Estados Unidos y Canadá, con algunas empresas, están dando de 2 a 5 días y no solamente un día. Ahora, concluyendo, aquí va a haber un costo municipal, sí va a haber un costo municipal, que es evidente, y que vamos a tener que hacernos cargo, como tenemos que hacernos cargo de todas las leyes laborales de las personas contratadas en un municipio. Pero hay algo que es muy positivo en esta ley, que es lo que hablaba la subsecretaria y mi antecesora con respecto al Registro Nacional de Mascotas. Probablemente este es el mejor incentivo para ir
completando ese registro nacional de mascotas. En los cálculos que al menos nosotros hemos hecho, las mascotas que hay en el país son cerca de 12 millones de mascotas. La subsecretaria habló de 10 millones de mascotas, pero son 12 millones de mascotas las que existen en nuestro país, y solamente tenemos del orden de 3 millones de mascotas que están inscritas, y por lo tanto esto es un incentivo para que este registro funcione de mejor manera y podamos tener el 100% de las mascotas que existen en nuestro país dentro del registro, y eso evidentemente para la gestión diaria de los municipios es clave, y evidentemente es un punto muy a favor del proyecto. Y por lo tanto, desde el punto de vista de los municipios, para nosotros creemos que es muy importante, pero vuelvo a la ley de tenencia responsable, que fue una ley que ya lleva 7 años de ejecución y evidentemente tiene brechas. Y esas brechas tienen que ver, como decía mi antecesora, presidente, con que la realidad de Vitacura no es la misma de Purranque, la realidad de Las Condes no es la misma de Chonchi, y por lo tanto los recursos para poder llevar de buena forma esta ley, que requiere tener funcionarios a cargo, fiscalizadores, en algunos casos canil municipal, hoy día son muy pocos, y por lo tanto requerimos de más recursos. Lamentablemente, en este presupuesto, en el presupuesto de la SUBDER, en este programa en específico, se bajó un 4,5% los recursos para este programa, y si uno le suma además la inflación, estamos hablando casi del 7,5% menos de recursos para un programa tan importante como este. En conclusión, presidente, creemos que es un proyecto que va a ayudar a gestionar de mejor forma el Registro Nacional de Mascotas, que van a generar datos que nos van a permitir ir tomando buenas decisiones, pero que evidentemente desde el punto de vista presupuestario no es un proyecto de ley que sea inocuo para los municipios, es un proyecto que va a generar más gastos, pero en sus inicios estamos de acuerdo con él. Dada la situación cultural, sociológica que está viviendo el mundo, con una relación mucho más humana entre las mascotas y sus propios tutores. Eso, presidente, muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra a los senadores. El senador tiene la palabra, el senador Bien. Solo advertir una cosa, estimado senador. El 2021 el diputado Castro presentó también hay 6 iniciativas que se presentaron, y la que prosperó fue esta, y llegó, la Cámara cumplió con el trámite, el requisito, y por eso está acá. Tiene la palabra. Perfecto. Sí, bueno, quizás en la Cámara son más animalistas que nosotros. No pude, el presidente anterior no lo quiso tramitar. En el caso de usted no llegue usted, ¿verdad? Pero mire, hay un tema que plantea la subsecretaria, que yo acá estoy viendo mi proyecto, entonces estaba viendo los fundamentos, y la propia subsecretaría el año 2022 señalaba que existían 12.482.679 perros con dueño y gatos 4.049.277, que es una cifra bastante superior a la que están con registro o el chipeo. Por tanto, efectivamente es un incentivo a que exista este registro. Puede ser que haya un gasto mayor para los municipios, pero es el gasto que tiene que haber nomás. Pues no pueden decir hay más gasto, pero además hace campaña para que la gente chipee los animales, o las mascotas en este caso. Y hay otro punto que planteó la subsecretaria que también me parece interesante respecto de los cementerios irregulares. Se han ido formando bastantes cementerios irregulares, y yo creo que es un foco. Mire, si yo fuera un asesino, creo que sería un lugar a elegir para esconder a un muerto. Pero no lo soy, exactamente, y estoy lejos de serlo. Pero sería un lugar propicio, ¿no es cierto?, entre las mascotas para esconder a alguien. Entonces, esa es la preocupación, y siempre que voy y paso por un cementerio digo, algún día vamos a encontrar un viejo enterrado acá. Pero, como no es el tema que nos compete, pero sí es relevante para que quede en la historia, este proyecto lo que hace, porque se ha ridiculizado un poco, y decir, mire, no sé si se le muere la suricata, el erizo de tierra o la gallina que está en el patio. No, son las mascotas. Hablamos de perro y gato, ¿no es cierto?, que están inscritos, por lo tanto, propende a la inscripción. Y es un día, ¿no es cierto?, de duelo,
y hay que ser claro porque no se dijo, que se reemplaza por el día de las vacaciones. O sea, vale decir, no es que sea un día más. Acá hay un reemplazo de día, por tanto, por eso, de hecho, es admisible y por eso no causa un perjuicio económico. Entonces, dejar claro ese punto para que no exista como una falsa información de que se está agregando un día más, sobre todo para los que dicen, mire, tenemos problemas en las empresas, todo eso, es un día por otro. Lo que no me queda claro en el proyecto es que, por ejemplo, si una persona tiene más de una mascota, ¿cuántas veces puede hacerse uso de ese permiso? Supongamos que se le muere el perrito y el gatito en el mismo año, ¿no es cierto? Si va a ser un solo uso de este día o si va a ser cumulativo por ambos días. Eso no me queda claro en el proyecto, en el mío sí estaba, pero en este proyecto no me queda claro. Esas son las dudas, presidente, y las aclaraciones que hago para quienes están viendo esta comisión. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a los asesores del ministerio, a los colegas y en particular a nuestros expositores. Por cierto, a la subsecretaria de Desarrollo Regional, a los representantes de los municipios, con especial cariño a Seba Torrealba, con quienes compartimos en la Cámara de Diputados. Así que un gusto también verlo ahí, que sigan en el estamento público, que es tan relevante. Creo que es como decimos una droga, los que estamos en el servicio público, de una u otra manera, permanecer allí es muy importante. Dos cuestiones que me parecen de base. Lo primero, hay un sentir, sobre todo en los municipios rurales, de los que a mí me toca representar, la región de Ñuble, en donde el imponer mediante la ley ciertas obligaciones genera un gasto del cual no tenemos suficiente financiamiento para poder llevarlo a cabo. Esa es una premisa que ha estado presente y que es una demanda legítima desde tiempos pretéritos, desde las creaciones de la Asociación de Municipios, de la cual yo también provengo. Yo fui concejala hace muchos años y en ese contexto creo que es muy relevante tener a la vista lo siguiente. Es muy complejo pretender o dar una luz respecto a cómo vamos a generar suficiente financiamiento. Eso no va a ser posible. Pero sí hay un elemento de base del cual ninguno de los expositores, creo yo, lo menciona, pero que es importante recalcarlo. Tenemos los gobiernos regionales con recursos importantes para su administración y, por supuesto, para el financiamiento de muchas tareas en conjunto, tanto con los ministerios y, por cierto, con la subsecretaría y con las propias municipalidades. Entonces, a mí me parece bien importante que de una vez por todas generemos protocolos de acuerdo, programas en donde, por ejemplo, estas materias pueden estar direccionadas desde los fondos de los gobiernos regionales, mediante glosas específicas con administración municipal, pero que tengan a la vista un financiamiento que creo yo debe ir también por esa vía. Dejo expuesta la pregunta porque yo no sé si, obviamente, a través de los programas que ha incorporado la subsecretaría y en general las carteras ministeriales, pero por cierto, los municipios en estas materias, por ejemplo, tienen alguna iniciativa ya generada, algún tipo de acuerdo o algún programa que esté hoy día financiada a propósito de los gobiernos regionales. Yo creo que es relevante, nosotros tenemos muchas carencias. A mí me toca participar de la Comisión de Infancia, por ejemplo, en donde queremos abrir oficinas locales de la infancia, pero no tienen un financiamiento permanente, porque efectivamente no hay. Creo que ahí hay un espacio del cual creo yo importante hacerse cargo. Y lo segundo, que tiene que ver ya con la formulación del proyecto y su contenido. ¿Quedan dudas? Me hace sentido, que se nos ha dicho, pero espero la confirmación por parte del Ministerio respecto a si este es un permiso que se compensa o no. No dice nada de aquello el proyecto. Creo que es un permiso, ¿se compensa o no se compensa? Eso yo lo manifiesto. Está en el inciso final, dice, el permiso deberá utilizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes al deceso. El día de permiso deberá remunerarse y el trabajador deberá restituir dicha jornada de acuerdo con el empleador dentro de los siguientes 90 días. No es vacaciones. O sea, efectivamente requiere además de una autorización del empleador para poder devolver las horas o no. ¿Cómo? O sea, es que la práctica creo que así
se entiende. Entonces, estamos hablando de requisitos que tienen que ver con un registro, que tienen que ver con una data, con un chip, con una autorización, además del empleador. Entonces, yo no sé si el empleador se niega, ¿cómo procede? No. El proyecto dice, se otorgará un permiso, o sea... El va a empleador tener- está va a tener obligado a el otorgar el permiso. Va a tener el permiso ¿Ya? por un día hábil en caso de fallecimiento de la mascota o animal de compañía y se le exige que esté inscrita en el registro. Pero la ley, el proyecto además dice, el permiso deberá utilizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes al deceso. O sea, ahí Ya, elige, ya. ¿cierto? Se paga ese día, pero hay que restituir la jornada. De acuerdo Ya, con po, el entonces empleador. se pero- compensa, po. Se compensa con horas laborales que tengan que ver con el día de permiso otorgado. Eso es. O sea, requiere un acuerdo también con el empleador para esos efectos. Mi pregunta es, pero le dan 90 días para restituir. no, eso es otro tema, pero me refiero si el empleador se niega, hay una sanción. ¿No se puede negar? Ya, bueno, estas preguntas yo creo que son importantes para la práctica que aquí nos contesten. Y lo segundo que tiene que ver con qué ocurre o cómo procedería en caso de ausencia o de pérdida de la mascota. Yo puedo entender que el dolor que se provoca cuando uno tiene conocimiento del deceso de una mascota, pero también hay un elemento que es bien de naturaleza diaria, digamos, que es que durante mucho tiempo se está, ¿cierto?, buscando una mascota, se pierda y no se logre encontrar. En esas circunstancias en que, para el caso de los seres humanos, dijéramos, oye, terminado un plazo, se presume que murió y por tanto yo vivo el duelo, que creo que pudiera tener la misma connotación humana de vivir el duelo de una pérdida de una mascota que no vuelve, con registro y con todo. ¿Qué ocurre en ese caso si no se contempla y que o cómo de cierta manera pudiera también presumirse luego de un tiempo que esa mascota no va a retornar? Lo dejo planteado y agradezco por supuesto las posiciones y particularmente la subsecretaria porque sobre todo el programa que hay de mascotas, sobre todo en todas las regiones y particularmente en la nuestra, ha tenido un éxito muy grande a propósito de los recursos financiados por la Subdere, así que ojalá se mantenga y lamentamos que se reduzca, pero creo yo que en el gobierno regional también hay un espacio donde se pudiera convenir. Gracias, presidente. Senadora Sepúlveda, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo creo que, bueno, primero saludar a los expositores, ¿no? En forma especial a la subsecretaria, gracias como siempre por entregarnos información. Cariño a Sebastián, de tantos años, ¿no? Ahí en el Congreso. ¿Ah? Pero fueron años, po. Fueron 4 años, de peleas, harto. de discusiones, de no estar de acuerdo, 1200 de ponernos de días. acuerdo. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Lo importante es avanzar. Bueno, yo tengo una pregunta a la subsecretaria, porque a mí me complican algunas cosas. Por ejemplo, esta brecha, ¿no?, que hay entre los que efectivamente deberían tener el registro y quienes no. Entonces, ¿qué tipo de difusión estamos teniendo hoy día, ¿no?, desde el punto de vista de los municipios, pero también de coordinación? Porque al parecer lo que está ocurriendo, ¿no?, es que las municipalidades más pobres o las municipalidades que no tienen la posibilidad de tener, ¿no es cierto?, personal y todo, pero ¿qué ocurre con las municipalidades rurales, por ejemplo? También, ¿no es cierto?, a la encargada, a quien está representando a las municipalidades también hoy día, en términos de la coordinación, por ejemplo, con instituciones del agro, ¿no?, con instituciones del agro que permanentemente están en charlas. Estoy pensando en el SAC, estoy pensando en el INDAP, estoy pensando, no sé, en instituciones incluso, ¿no es cierto?, como el Ministerio de Desarrollo Social. No sé, hay varias que están en el agro y deberíamos tener la capacidad de difundir esto para efectivamente tener más mascotas registradas. Y solo por curiosidad a la municipalidad, solo por curiosidad. Existe, además de perros y gatos, ¿no?, perros y gatos, otro tipo de mascotas que sea como recurrente porque perro y gato en términos de mascota es bien restringido, porque uno conoce diversas mascotas y que son súper cercanas a las personas también, ¿no?, y que tienen un afecto. Entonces, los perros y los gatos son los más, pero existen otros también. Ahora, en relación a la pregunta que hacía el senador Bianchi, en esto de que estuvieran dos, yo entiendo, mi interpretación es que son dos registros distintos, son dos animales distintos, dos mascotas distintas.
Entonces debería tener la posibilidad de, cuando corresponda, ¿no es cierto?, a una mascota y posteriormente la otra, ¿no? Eso, pero lo valioso de esto, y ahí para Sebastián, es que esto se devuelve, ¿no? Y se devuelve, ¿no es cierto? No hay un costo laboral en eso, porque se devuelve a partir de un acuerdo con el empleador, ¿ya? Eso, presidente. Haga la pregunta. Porque estamos en tú- caso tú- hipotético. tú- ¿Qué pasa si un matrimonio, ¿cierto? Hay un titular que inscribe, ¿no es cierto? El titular inscribe. Pero de repente el titular que inscribe es la señora, pero el que le tenía más cariño al animal es el caballero. ¿Quién tiene el día de permiso? ¿Es uno por familia? ¿Es uno por el que inscribe? No es solo para arruinar un poco más el proyecto, para dejarlo. Lo metemos perdón, indicación. presidente, en el proyecto dice quien aparezca inscrito como dueño. Pero en el proyecto se dice quien aparezca como inscrito como dueño en ese registro. Él es el que le avisa al empleador. Pero la ley es la que... aclarado la duda del senador Bianchi, que está en el... Complementar. Lo que pasa es que los municipios van a tener que tomar, en base a esta ley, otro resguardo. Porque un animal puede ser inscrito más de una vez. Entonces, yo tengo... Puede ser inscrito más de una vez y en distintos municipios. Es que esa es la pregunta. Por eso digo, ¿puede o no puede? Sí. Mire, han inscrito 2 guaguas al mismo... por Bueno, pero pregunto, eso son a una mascota. no es la regla general. Le hicieron una consulta a la subsecretaria, la senadora Sepúlveda, por favor. Sí, presidente, yo voy a partir mi intervención diciendo que a nosotros nos citaron para dar nuestra opinión en relación a la relación que existe entre el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía y esta moción parlamentaria. Nosotros desde el Ejecutivo entendemos que esta es una moción que se ha discutido como moción parlamentaria y no ha sido tomada por el Ejecutivo en su totalidad. Por tanto, nosotros venimos a dar nuestra opinión en relación a la pregunta de consulta que nos hacen en la citación, que es cómo se vincula el Registro Nacional de Animales de Compañía en relación a esta moción parlamentaria. Ahora, disponibles, por supuesto, siempre a conversar y buscar mejoras posibles a este proyecto de ley. A ver, lo primero que me gustaría decir es que en relación a los municipios y el rol que tienen, los municipios ya tienen atribuciones establecidas en esta ley hace más de 10 años, o sea, desde que se promulga la ley, que tienen que ver con 2 cosas. Una, destinar a un funcionario al menos por cada municipalidad de Chile para llevar la actualización del Registro Nacional de Mascotas. Por tanto, está a nuestro juicio que se incorpore el fallecimiento como parte de los permisos de validación, no agrega tareas de las que ya tengan los municipios propiamente tal establecidas por la ley de tenencia responsable, porque cada municipalidad ya tiene una persona encargada de llevar la actualización del registro correspondiente. Y, por tanto, el fallecimiento es algo que ya está establecido tanto en la ley como en el reglamento y ya son funciones que están incorporadas en el caso de los municipios para la actualización. Y, por tanto, en el fondo el impacto que tiene sobre cada comuna es el impacto que tiene sobre cualquier institución, ya sea pública o privada, en relación a que haya un trabajador o una trabajadora que solicite el permiso. Y no es más que ese el impacto en términos económicos que tiene un municipio en particular. Eso es lo primero. Lo segundo es que la existencia de los recursos que tiene la Subdere para llevar adelante el programa de tenencia responsable son en 3 ámbitos. Uno, la mantención del registro. Es decir, quienes estamos a cargo de mantener y actualizar el registro, hacerle todas las actualizaciones informáticas, es la Subsecretaría de Desarrollo Regional y eso está incorporado en el presupuesto regular de la institución. Y en segundo término, se entregan fondos para 2 materias. Uno, para los municipios, para realizar atenciones operativos de registro, atenciones veterinarias y iniciativas en materia de control de población animal, particularmente esterilizaciones, de manera regular, que son postuladas por los municipios y en función de los planes que establezca cada comuna, se van asignando evidentemente. Y eso ha significado que a la fecha hayamos entregado, desde que se crea el programa,
un nominal de 44.000 millones de pesos, donde el año más bajo de su ejecución presupuestaria fue el año 2021 con 1.826 millones. Nosotros desde el gobierno del presidente Boric lo que hemos hecho a partir de la ley de presupuesto del 2023 es ir reponiendo paulatinamente los fondos de cómo estaba previamente al año 2021 también evidentemente haciendo una eficiencia en los municipios que tienen buena gestión de los fondos correspondientes, con actualización evidentemente de precios, porque los precios prepandemia son distintos a los precios pospandemia en relación a las atenciones veterinarias y los operativos de esterilización. Eso es parte de las iniciativas regulares que se ejecutan, y hay una tercera línea que tiene que ver con materia de fomento, educación y también control de población animal, con organizaciones de la sociedad civil, que se hace con un concurso público, con instituciones que no tengan deudas pendientes con el Estado, que tengan los debidos registros correspondientes, que tengan personalidad jurídica vigente, etc. Y que hacen el rol de promover la tenencia responsable, más allá del rol que les corresponde hacer a los municipios. En tercer término, las facultades fiscalizadoras están establecidas particularmente en 3 instituciones, 4 si contamos la sanitaria. Son los municipios, los municipios, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, quienes tienen atribuciones fiscalizadoras de la tenencia responsable y el posible maltrato animal. Y se suman en materia sanitaria las Seremis de Salud, que pueden fiscalizar, por ejemplo, cuando hay un canil o hay una situación particular que atente contra un problema sanitario de un sector del país. Y por tanto, las facultades fiscalizadoras dentro de los municipios, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, ya han sido incorporadas desde la creación de la ley, o sea, de la promulgación de la ley, que fue el año 2015. Por último, para las preguntas correspondientes, me gustaría mencionar que el estudio que menciona el senador Bianchi es un estudio que tuvo un ajuste metodológico por parte de la Universidad Católica y que se actualiza al año 2023 y que establece con ese ajuste metodológico que hay un estimado de 10 millones de mascotas entre perros, caninos y felinos particularmente. Pero en relación a la pregunta que hace la senadora Sepúlveda, también hay otras especies que están siendo emergentes con población animal, que pueden ser incorporadas con un ajuste reglamentario del registro nacional y que permite incorporar a otras especies. Ahora, hay algunos límites a eso, porque también hay tenencia que no es legal de mascotas. Por ejemplo, hay especies que son exóticas, son especies que tienen manejos especiales, que están determinadas por el Servicio Agrícola Ganadero, que no son consideradas mascotas, que hay personas que las tienen, y que esas son fiscalizaciones correspondientes distintas a lo que hace la Ley de Tenencia Responsable, sino que tiene que ver más bien con la Ley de Protección Animal, cuya atribución fiscalizadora está en el Servicio Agrícola Ganadero, para, en el fondo, si es que hay una especie que está siendo utilizada como mascota que no debiera, se tiene que requisar y hacer el manejo correspondiente por parte del SAT. Por tanto, ¿qué animales se pueden incorporar? Animales que no estén considerados como animales que no debieran ser mascotas por los mecanismos establecidos dentro del Servicio Agrícola y Ganadero. Creo que ahí resuelvo algunas consultas y agrego algunos comentarios a propósito de la conversación, presidente, que se había estado teniendo en relación al objeto de este proyecto de ley. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, hechas las intervenciones del senador y la senadora, pongo en votación el artículo único. ¿Sí? ¿La ausencia de? Sí, yo recalcar el punto, presidente. A mí me parece que se provoca un dolor bien profundo cuando se pierde una mascota y no se encuentra. Y creo que es meritorio de pronto dejar un día luego de un plazo que puede ser acatado para vivir el dolor de esa ausencia, que se asimila a la pérdida o a la muerte. Yo creo que eso me gustaría haberlo escuchado, cuál es la opinión. No tenemos los autores, pero no sé si el Ejecutivo, no sé, alguien. Presidente. Sí. Yo entiendo el punto de la senadora, que se lo comparto. Pero lo que pasa es que la muerte es un hecho cierto, comprobable. Si abrimos esto a una desaparición, una persona que por cualquier motivo, no estoy diciendo, pero puede haber mala fe, señala que su mascota está perdida y de repente está adentro del closet, entonces pudiese generarse ahí un tema. Entonces, yo creo que la muerte es lo único que podemos comprobar, como la vida. Pero la desaparición, mientras
no tengamos certeza, es complejo y podemos quizás hacer que quienes tienen resquemores del proyecto, que lo han manifestado, acrecentarlo. Y si después aparece. Es evidente, presidente, que hay una certeza, tanto lo único cierto en la vida es que uno va a morir. Es verdad, pero las situaciones que se asemejan a propósito de la presunción de muerte, también yo digo, tiene relación también con el caso de las mascotas. O sea, si uno establece un plazo de un mes luego de una notificación, no sé, en Carabinero, mediante algún mecanismo y pasado ese plazo, se entiende que ya la mascota, o más tiempo, 3 meses, nunca más apareció, se vive también el duelo de la pérdida en ausencia. Y creo que eso también es asimilable al dolor de muchos niños y niñas que su perro no volvió nunca más, o en este caso adultos, trabajadores que también pudieran tener y caer en esa condición. A mí me parece importante que la presunción de muerte de una mascota también sea mirada o por lo menos dejada en la historia de esta ley que merece a lo mejor algún tipo de revisión o inclusión o indicación. El problema es que es presunción y las mascotas generalmente, si no fallecen, vuelven. Puede pasar un tiempo, pero vuelven. Presunción, una cosa hipotética. No se puede certificar. No es imposible certificar eso. No tienes eso. Es la muerte presunta, pero no lo podemos hacer. ¿Va a agotar algo, ministro? Sí, bueno, vino a saludar a los senadores y senadoras de la comisión. Solamente volver a reiterar una observación que hicimos cuando se nos consultó la opinión, que quizás se pudiera ajustar por acuerdo acá en la comisión, es que sería importante que fuera más explícito el mecanismo de certificación del fallecimiento. Eso se puede hacer a través de un certificado, por ejemplo, de un veterinario u otro, pero tiene que haber un mecanismo que permita validar. No está. Sí, pero no dice web, entonces eso va a generar problemas de aplicación. No, nuestro punto era precisarlo un poco más para que quedara más claro. Perdón, presidente. Sí. No, y dice, nuevamente, el texto dice, para estos efectos, lo que ya dijimos antes del fallecimiento, quien aparezca inscrito como dueño en el registro deberá avisar a su empleador que ejercerá el derecho para utilizar un día, previa exhibición de la documentación necesaria que acredite el fallecimiento de su mascota o animal de compañía. Lo siguiente, porque va a haber que precisar ahí, lo aprobamos en general y hacemos las precisiones que de acá han emanado. Todo lo que sea ambiguo lo vamos a superar. Ya, en votación en general el proyecto. Entonces, el presidente de la comisión pone en votación en general este proyecto. Senador Bianchi. A favor. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. A favor. Presidente, a favor. Entonces, aprobado en general por la unanimidad de los integrantes presentes. La próxima semana fijamos un plazo. El lunes es feriado. ¿El martes podría ser? El martes. Ya, presentación de indicaciones. Hasta las 12 horas del martes 9. Perfecto. Presidente, después viene el... aprobado en general, sí. Ya, avanzamos al segundo punto. ¿Qué información o no? No, el segundo punto, presidente, es poner en votación en general el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. Acuérdense que la sala del Senado autorizó discutirlo en general y en particular. Perdón. Me disculpan, agradecerle a quienes estuvieron y aceptaron la invitación. A la subsecretaria, a Sebastián y a la representante de la SUB. Gracias, muy amable. Muchas
Muchas gracias, presidente. Presidente, en el segundo lugar de la tabla está la votación en general del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo y recordar que la sala autorizó a la comisión a discutirlo en general y en particular, este proyecto. Por lo tanto, ahora corresponde votarlo en general y, bueno, ustedes se ponen de acuerdo si fijan un plazo de indicaciones. Sí, y el Ejecutivo, presidente, ante las dudas que se manifestaron en la sesión anterior, enviaron unas minutas que va a hacer una explicación el ministro resumida, ¿cierto? Sí, una es referido a los beneficios asociados a las empresas de menor tamaño que aparecen en el proyecto. Después, la transición de este proyecto, sustituyendo lo que existe actualmente, que son subsidio al empleo joven, bono del trabajo de la mujer, etcétera, y respuestas del Ejecutivo respecto de las consultas que se hicieron en la sesión anterior. Presidente, todo esto está acá. Sí, claro. ¿Habrá la votación, presidente, en general? Abrimos la votación, después seguimos votando nosotros. Hay que avisarle al senador García Romero que también quería adelantar su voto para que... Sí. Abro la votación, votamos y de ahí el ministro entrega la... No, presidente, me Ya, parece entonces- irresponsable eso. Yo prefiero que el ministro sea Es que súper cortito Pero en que su se pongámonos de intervención. acuerdo abre la que votación para que el senador vote Bianchi Sí. y nosotros esperamos. Yo espero que sí. Entonces, el presidente entonces declaró abierta la votación en general del proyecto sobre creación del nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. Senador Bianchi, usted vota a favor en general. Ya, muy bien. Tiene la palabra. Sí, bueno. Volver a recalcar que este proyecto de ley es un proyecto muy relevante, no solamente por la centralidad que ha tomado en el debate público, la discusión sobre empleo y desocupación, la necesidad que tiene el país de poder contar con una herramienta flexible que permita irse ajustando a las distintas contingencias productivas, regionales, climáticas que el país ve enfrentado, y a partir de un diagnóstico que la institucionalidad que hoy día tenemos en materia de subsidios laborales, además de ser rígida, no da cuenta de las necesidades que hoy día tiene nuestro mercado laboral. Es en ese marco que, en primer lugar, nos gustaría señalar que como Ejecutivo nos gustaría plantear la posibilidad de constituir de manera expedita un pequeño espacio técnico donde pudiéramos adelantar las distintas observaciones, porque este es un proyecto técnico que tiene varias observaciones y que son absolutamente atendibles y que requieren de un trabajo previo al proceso de indicaciones para ver si podemos recoger esas inquietudes, así como lo hicimos en Sala Cuna, y así poder anticipar que, habiendo un plazo de indicaciones, pudiéramos trabajar esas indicaciones y así ir reduciendo las potenciales observaciones que así se tienen. En ese marco también nos interesa señalar que se preparó una minuta especial que busca atender las observaciones relativas a los efectos actuales y futuros respecto al acceso de las pymes al subsidio laboral. Nosotros mismos tenemos un diagnóstico de que efectivamente por distintas características que tiene este subsidio está muy concentrado en las empresas de mayor tamaño. Nosotros hemos incorporado varios lineamientos asociados a el límite de personas trabajadoras a las cuales pueden postular las grandes empresas en relación a las empresas de menor tamaño. Existe un esquema de pagos diferenciados favorable a las pymes. Hay toda una estrategia y nuevas atribuciones que se le entregan a CENSE para llevar adelante una mayor difusión de aquello, pero también porque este subsidio en la práctica estaba funcionando más bien como un complemento a las remuneraciones que un subsidio que efectivamente estimulara nuevas contrataciones. Por lo tanto, en el esquema que estamos proponiendo, en diferencia con el esquema anterior, esta modificación a nuestro juicio debieran permitir un acceso mucho más intensivo de las pymes al nuevo sistema de subsidio unificado. Entonces, de ahí que hay una primera minuta que establece primero que hay un tope máximo de concesiones
a las cuales las empresas pueden acceder. Por lo tanto, una empresa, aunque postule por toda la planilla, solamente puede postular a un tope máximo de 200 postulaciones por empresa. Pero lo más importante es que el nuevo esquema de subsidio facilita que las empresas de menor tamaño desde el inicio de la asignación del subsidio empiecen a recibir el subsidio, a diferencia de las grandes empresas que recién en el mes 4 de la contratación van a poder acceder al subsidio. Por lo tanto, va a ser un subsidio que va a estar mucho más enfocado a la retención laboral en el caso de las empresas y no simplemente que los contraten y cobren este subsidio. Entonces, esas dos estrategias, a nuestro juicio, permiten dar cuenta de que o sea, el diseño paramétrico está pensado para ir invirtiendo esa distribución que hoy día existe, porque además, insisto, este es un subsidio para nuevas contrataciones y no simplemente para pasar permanentemente la planilla remuneracional de la empresa en este. Entonces yo, a partir de esos dos elementos que está en la primera minuta que entregamos, profundizamos respecto a por qué hoy día este subsidio tiene un enfoque particular en pymes, pero entendiendo que de todas maneras tiene que seguir promoviendo la contratación, y si un trabajador o trabajadora que cumple los requisitos va a una empresa de mayor tamaño, debiera también acceder a este mecanismo. En segundo lugar, hay una minuta de transición, entendiendo que aquí se van a extinguir beneficios antiguos y se van a generar nuevos beneficios. Por lo tanto, hay un diseño de transición que tiene un esquema para el año 2026, 2027 y 2028, que va a permitir justamente que este subsidio esté en plena vigencia, y por lo tanto ese también es un mecanismo que nos gustaría profundizar, porque efectivamente permite asegurar cómo se van extinguiendo los antiguos beneficiarios, pero también cómo se van incorporando de manera automática los nuevos en caso de cumplir los requisitos, y también cómo van accediendo las nuevas líneas, como por ejemplo personas de más de 55 años o personas con discapacidad, que hay que recordar que son dos líneas nuevas que no existían en la política pública. Y finalmente una minuta extendida donde se van respondiendo las dudas de los distintos actores que participaron en la sesión de exposición, como pueden ser, por ejemplo, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la Central Unitaria de Trabajadores, también la CPC, la CONUPIA también, que participó en la comisión, y también las observaciones que hicieron la senadora Saavedra y Sepúlveda respecto a los actuales beneficiarios del sistema versus cuáles serían los nuevos beneficiarios, y por lo tanto la pregunta, y si se fijan en la minuta más extendida, en la página 9, se especifican cuáles son los beneficiarios por años del SEG, tanto en hombres y mujeres como por distribución por inversión. Después en la página 10, y ahí sí lo pueden ver, el SEG abarca el año 2024 el orden de 300.000 beneficiarios. En el caso del BTM estamos hablando de cerca de 400.000 beneficiarios, la página 10, y ahí también se establecen los montos de inversión. Donde nosotros explicamos que si bien la cantidad de beneficiarios tiene valores en el sistema actual del orden de los 700.000, los montos que entregamos son mucho más bajos los actuales, pero aquí también el ajuste paramétrico que hacemos tiene que ver con dos variables importantes. La primera es la cantidad de años que se entrega el subsidio, y la segunda, que nosotros vamos a priorizar en personas que tengan un desempleo de mediana duración, vale decir, personas que estén 6 meses o más buscando un trabajo. A propósito también de la pregunta del senador García Ruminot, se establece la desagregación en la página 11 de todos los subsidios por regiones, para que ustedes también puedan apreciar en la página 11. Así que es la minuta mayor, la que tiene la mayor cantidad de páginas, y donde ahí pueden ver la distribución de los actuales SEG y BTM del año 2024, que es el último año que tenemos en ejecución completa. Y ahí donde pueden observar, obviamente, que la región metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de subsidios: Valparaíso, Maule, Biobío, y ahí pueden ir viendo la distribución por región de cada una de estos elementos. Obviamente en el caso del BTM son solo mujeres, y en el caso del SEG son tanto hombres como mujeres.
Entonces, presidente, nuestra propuesta al menos es que podamos constituir este espacio de trabajo, que podamos primero emparejar todas las dudas respecto a data de información. Originalmente hoy día, pero entiendo que por el tiempo no vamos a alcanzar, pero queda a disposición de la comisión la presentación de CENSE para poder conocer cómo funciona actualmente el sistema y poder constituir este espacio técnico con el objetivo de poder avanzar. Ya, extendemos 15 minutos para escuchar la exposición del CENSE a continuación y lo que... ministro y senador y senador, la idea de hacer este espacio de trabajo tiene que ser más tardar viernes para homologar toda la información, construir un acuerdo respecto de la indicación, porque entiendo que esta indicación es del Ejecutivo, tiene exclusiva facultad. Entonces, a mi entender, debería ser más tardar el viernes y ahí sí les solicitaría a cada uno de los senadores y senadoras que tuvieran a bien coordinarlo con el Ministerio para que más tardar el viernes. ¿En Santiago? Pepe, te informo. Lo que pasa es que vamos a votar solo en general el subsidio. Y en particular acordamos hasta el martes 9 tiempo para indicaciones. Como este es de exclusivo facultad del Ejecutivo, entonces se abre un espacio de trabajo conjunto, senadores, o asesores con el gobierno para levantar un acuerdo de iniciativas respecto de proyectos. Sí, dijimos, viernes. O sea, perdón, ¿para cuándo dejamos este? ¿No acordamos? No. Ya, no. Presidente. Sí. Solo si me lo sugiere, dada la complejidad del proyecto por el articulado que tiene un componente técnico, quizás debiéramos pensar como propósito, obviamente después, si no lo logramos, pero pensar en que este proyecto ojalá lo pudiéramos aprobar antes del receso de diciembre. Eso quizás podría ser un objetivo, que esos son 2 miércoles en el fondo. Bueno, sí, el por martes eso, antes del miércoles, lunes 15. Por eso. Ya. Espérate, pero lunes 15, plazo de indicación, lunes 15 puede ser. Ya, lunes 15, indicación. Y ahí hay que fijar los días de trabajo que podrían comenzar este viernes y ahí se resuelve cuándo se vuelven a juntar hasta que tengamos el acuerdo. ¿Puede ser? Ya, el viernes entonces, en la mañana en el ministerio. ¿A qué hora en la mañana, ministro? ¿Perdón? ¿A qué hora en la mañana? ¿Del viernes? Sí. Coordinémoslo ahí con los... Sí, con los asesores, no necesariamente... Puede estar, sí. Por eso dije no necesariamente. ¿A las 10 de la mañana? Ya, a las 10, ok. Ya. Entonces, continuemos con la votación y después habla el CENSE. Sí. Senador García. Senador García, El estamos presidente votando. puso en votación en general, usted vota a favor. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Senadora Sepúlveda. Quiero plantear algunas precisiones. A mí me gustaría saber, en el listado que nos entregaron por región, cuáles son las empresas. O sea, quiénes son las empresas que recibieron este subsidio, porque quiero chequear de quiénes son. A mí me preocupa mucho, ministro, por su intermedio, presidente, el que nos equivoquemos. En que nos equivoquemos en relación a que este subsidio se vuelva a repetir lo mismo. Que otra vez focalicé, por eso que nosotros hubo un compromiso, por lo menos mío, ¿no? de focalizar y que se note la focalización en las MIPYME, o sea, de las 10 a 20. Yo quiero saber cómo el CENSE está difundiendo esto.
¿Cómo se te está difundiendo? ¿Cómo lo vamos a chequear mes a mes que esto efectivamente funcione? Etcétera. Porque perdóneme, director, ¿no? ¿Director? Jefe ya, porque yo ni conozco, estando en la Comisión de Trabajo, yo ni conozco lo que ha hecho el CENSE desde el punto de vista de las capacitaciones y todo en mi región. Yo no tengo buena opinión de lo que ocurre ahí. No en el CENSE de hoy, en el CENSE histórico. O sea, que no son las capacitaciones que efectivamente necesitan las personas, no los trabajadores. Pero aquí, si no hacemos una focalización hacia los que nos pidieron las MIPYME, o sea, yo miro esto y digo, imagínense en Arique Parinacota 7 empresas. 7. Después me voy, no sé, pues, a cualquier otra, ¿no? Y Magallanes 2, no sé si hubiese estado aquí el senador y ve lo que ocurre. Entonces creo que no estamos focalizando, no estamos revisando, y creo que si no lo hacemos bien aquí, y colocamos bien los incentivos, y esto, vamos a cometer los mismos errores. Y lo que no queremos es precisamente lo que nos dijeron los expertos, ¿no? Cómo fuimos desapareciendo. ¿Cómo han ido desapareciendo las pymes? Entonces, los últimos 10 años. Y yo voy a votar a favor, sin duda, pero espero una intencionalidad mayor en este proyecto y una fiscalización que deberían entregarnos año a año, semestralmente a esta comisión, de qué es lo que está pasando con este subsidio. Porque es muy interesante, muy bueno, pero podemos entregarlo a los mismos de siempre, y que no necesariamente es la intención, ¿no es cierto?, supongo yo, de lo que queremos hacer, que fortalecer el empleo, ¿no? Fortalecer el empleo fundamentalmente en las pymes, que es la que va desapareciendo. Eso, presidente. ¿Cómo? Voto a favor, pero con mis reclamos y preocupaciones. Presidente. ¿Voto a favor? Vota a favor. Resultado de la votación. La unanimidad de la comisión vota a favor en general este proyecto. Y se fija plazo de indicaciones el lunes 15 de diciembre a las 15 horas. ¿Está bien, presidente? Por cualquier Está cosa, bien. porque es la secretaría de la comisión. Está bien. Entonces, se aprueba en general el proyecto. Como acordamos extender para escuchar al CENSE, le cedo la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Desde una perspectiva operacional y normativa, el CENSE ha preparado una presentación que busca hacerse cargo de tanto la explicación de cómo funciona el sistema hoy, entre ellas las falencias que tiene desde el punto de vista de las empresas, como usted lo ha planteado, senadora, y al mismo tiempo explicar cómo buena parte de esas falencias se corrigen o se sustituyen con mejoras evidentes desde el punto de vista del proyecto de ley, que es parte también de lo que estamos planteando. Dicho eso, esta lámina ya está comentada en particular, así que nos vamos a ir inmediatamente a lo sustancial de la presentación. Yo creo que es importante entender primero que hoy día el sistema funciona como una lógica de anticipos y liquidaciones. Es decir, durante el año en que ocurre la relación laboral, los trabajadores que están afectos al subsidio pueden ir obteniendo pagos por esa relación dependiente, que en realidad es un anticipo de la liquidación que se va a hacer el año siguiente. Hoy día el sistema está construido en total como una especie de anticipo de una liquidación que va a ocurrir al año siguiente cuando ya tengamos información tanto de las rentas dependientes como las independientes. Por lo tanto, es un sistema que en su temporalidad ya genera muchos problemas de diseño que se corrigen en este proyecto de ley. Y eso opera tanto para el SEG, subsidio al empleo joven, como para el bono al trabajo de la mujer. Dicho eso, se generan una serie de problemáticas que vamos a ver rápidamente en esta presentación. Y lo segundo, como idea de contexto, y esto es muy importante sobre todo por la discusión del rol de las empresas en este subsidio, es que en realidad hay un problema estructural en el SEG y en el BTM, que de partida, como no constituye un incentivo real a la contratación, tenemos una presencia de empresas que es muy disminuida. O sea, claramente esos números que están planteados son los números de las empresas en general,
Y cuando uno va al mundo de las MIPYME, lo que se encuentra es que la presencia es cercana a cero hoy día. ¿Por qué? Porque si bien el incentivo ya es bajo para todas las empresas, lo que hace que muy pocas empresas lo hagan, en realidad los que están hoy día son los que por volumen logran una gran cantidad de bonificación. Pero las pymes no tienen esos volúmenes. Y como no los tienen, de hecho se da la paradoja que hoy es más caro para una pyme operar el subsidio, postular, gestionar, guardar información, que obtener la bonificación. Y por lo tanto no están presentes. A eso hay que sumar todos los problemas de difusión, hay que sumar todos los problemas de acceso a la información. Exactamente. Todo eso se corrige en buena parte con el proyecto de ley. Y eso es importante tenerlo como idea de contexto, porque efectivamente nos pone en una situación distinta desde el punto de vista del análisis de la nueva ley. Ahora, vamos a este cuadro en particular, donde lo que nosotros estamos haciendo es explicar cuáles son los aspectos que requieren mejora y que se corrigen desde el punto de vista del nuevo proyecto de ley. Y esto planteado en términos de coberturas y bonificaciones desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista operacional. Desde el punto de vista de las coberturas y las bonificaciones, desde luego lo primero es que el nuevo proyecto de ley se hace cargo de dos grupos vulnerables adicionales que no están contemplados en los sistemas que tenemos hoy, que son las personas en situación de discapacidad y las personas mayores de 55 años. Ya, eso ya se ha comentado latamente, así que voy a ir avanzando rápido en eso. No se sigue el ritmo de crecimiento de las remuneraciones para la determinación de las bonificaciones. Eso es un problema en sí mismo, tanto normativo como operacional, porque obviamente las personas, cuando ya llevan 4 años en el subsidio, como es en el caso de las mujeres, o pueden llegar a tener 7 años en el caso de los jóvenes en el subsidio hoy, lo que ven es que cuando partieron con una remuneración que va creciendo en el tiempo, y que la bonificación por estar planteada en términos nominales se ajusta solo por IPC y no en relación al crecimiento real de las remuneraciones, en el fondo se va produciendo una brecha en su propia remuneración, en su propia bonificación que va creciendo en el tiempo. Y eso constituye un problema desde el punto de vista operacional también, porque lo que tenemos son una mayor cantidad de consultas, tenemos recursos de reposición, donde hay que estar explicando esta diferencia. Lo tercero, desde el punto de vista de las coberturas, es que, como ya lo he dicho, el ministro ya se ha planteado en varias mesas técnicas, no constituye un incentivo a la contratación. Las empresas no van a hacer el procedimiento general, a menos que tengan volumen, por obtener una bonificación que rondea los 20.000 pesos por trabajo. Y eso, evidentemente, es un problema hoy, y eso explica buena parte de lo que decía la senadora en función de que las pymes están prácticamente con presencia cero en esto. Cuarto, desde el punto de vista de las coberturas y las bonificaciones, es que la temporalidad está fuera de todos los objetivos de inserción. Tener un subsidio que opera 4 años para las mujeres y que genera, por ejemplo, situaciones como que de los 48 meses el promedio es 24 o 22 bonificaciones, evidentemente genera entonces un problema tanto para la lógica del subsidio, porque 4 años obviamente no tiene un objetivo de inserción, sino que al mismo tiempo también operacional, porque hay que estar explicando a la ciudadanía por qué este mes sí recibe bonificación, porque este otro mes no recibe bonificación. Y eso también ha sido un problema de diseño importante. Después, cuando vamos a los temas de diseño, un primer problema tiene que ver con la gobernanza. Hoy día, el subsidio al empleo joven está totalmente contenido en CENSE. Por lo tanto, tanto las definiciones de cobertura como las gestiones presupuestarias se hacen en CENSE. Pero el bono al trabajo de la mujer no, es un trabajo consensuado con el Ministerio de Desarrollo Social y por lo tanto ahí siempre hay que estar haciendo, hoy día es una relación fluida, pero de todas maneras hay que estar siempre coordinando con otra repartición pública los objetivos de cobertura y los manejos presupuestarios. Cuestión que se puede complejizar cuando hay que hacer, por ejemplo, modificaciones presupuestarias durante el ejercicio. Y todo ese tipo de cosas generan problemas operacionales. Hay una rigidez de parámetros hoy día, en particular la vulnerabilidad, el registro social de hogares, que hace que efectivamente no se pueda crecer o modificar la base de beneficiarios que hoy día están operando. Tanto es así que las mujeres, por ejemplo, y los jóvenes, cuando postulan y se les concede, se les da con el registro social de hogares del momento de la postulación. Pero sabemos ya que podemos estar 4 años en el caso de las mujeres y 7 años en el caso de los jóvenes, que de hecho no modifican su registro social de hogares durante el ejercicio del subsidio,
y eso genera otro problema operacional. Y eso obviamente hace que entonces tengamos menos dinamismo en la cantidad de gente que entra y sale del subsidio. Tercero, el actual diseño, y esto es probablemente lo más preocupante, el actual diseño genera una situación de reintegro que ha sido tremendamente difícil para el Ministerio del Trabajo y para el CENSE en particular de poder gestionar. ¿Por qué se genera esto? Y aquí me voy a tomar un par de minutos para explicarlo. Porque el diseño del subsidio, como está pensado en un sistema de anticipo, voy a hablar acá al micrófono, ya me estaba corriendo, como está pensado en un sistema de anticipos, lo que dice, mire, yo voy a calcularle toda su renta durante el año 2025. En el caso de que sea una relación dependiente, le voy a ir haciendo bonificaciones durante el año, porque usted puede elegir un pago mensual, pero cuando de verdad le voy a pagar es en agosto del 2026. Ahí yo voy a tomar todo lo que usted recibió por rentas dependientes e independientes durante el 2025, lo vamos a llevar a las tablas de bonificación y le vamos a pagar esa bonificación. Si nos encontramos con diferencias, sobre todo en el caso de los que reciben rentas independientes sustanciales, lo que va a pasar es que durante el año 2025, al que eligió régimen mensual, le estamos pagando en función de ese régimen mensual que hemos estado recibiendo con certeza, porque son rentas dependientes. Pero cuando se le suma, después de la operación renta del año siguiente, todo lo que entra por rentas independientes, lo que se generan entonces son diferencias desde el punto de vista de la reliquidación de todo lo recibido durante el 2025. ¿Qué genera eso? Que en una proporción importante de beneficiarios descubramos que le hemos pagado menos, en cuyo caso no es tan problemático porque se reliquida o se paga la diferencia durante los meses restantes del año siguiente, pero hay gente que descubrimos que le hemos pagado más. Los montos pueden ser incluso 5.000, 3.000 pesos, hasta entre 20.000 pesos más, y eso genera hoy día una situación de reintegro, porque esas personas que le pagamos además no por un error, sino que porque hay una estimación del líquido versus el bruto, que hoy día está en el 75%, pero que en cada caso particular puede ser más o menos, genera la obligación por ley de ir a solicitar esos recursos de vuelta. Y eso es probablemente el principal problema de diseño que tiene hoy día el CESGI, el BTM, porque nos obliga a nosotros como CENSE a ir a pedir todos los años en promedio 1.700, 1.800 millones, 1.000 millones de vuelta a los usuarios, solo por esta cuestión de diseño en la ley actual. Y esto es una cuestión que además ya ha sido latamente revisada por la Contraloría, por la Suceso, todo el mundo está al tanto de que se genera esta situación. Y por lo tanto, es una cuestión que tenemos que, si no evitar completamente, porque el nuevo proyecto de ley igual considera complementar rentas dependientes e independientes, si se reduce considerablemente, incluso menos del 10% de lo que es hoy. Ese es el principal problema de diseño que tiene hoy día el CESGI, el BTM, y que se corrige sustancialmente en el proyecto de ley. Después tenemos los tiempos de concesión y postulación. Esto es otra cuestión que tiene la ley actual, que es un problema porque habla de 3 meses desde que se postula hasta que se puede conceder. Estamos hablando de una ley del 2009, hoy no existía en esa época la interoperabilidad que tenemos hoy día. Hoy día nosotros podemos hablar perfectamente de un mes posterior tras conocer las cotizaciones y por lo tanto se reducen mucho también los tiempos de operación. Y finalmente, aspectos que son puramente operacionales. El subsidio, el CESGI y el BTM hoy día son altamente complejos, son tan complejos que hacen que lo que tengamos todos los años es un flujo de alrededor de 20.000 recursos de reposición solo para explicar o solo porque no se entiende el subsidio. Es bien complejo de entenderlo. Y eso obviamente genera problemas desde el punto de vista de la atención ciudadana. Las bonificaciones no llegan a destino por no exigirse bancarización. Esta es otra cosa que también se corrige importantemente porque obviamente hoy día los supuestos de bancarización son mucho más probables que lo que eran hace 16 años. Y finalmente, los costos de operación en la gestión de notificaciones y reintegros. Si estamos reintegrando todos los años a casi 2.000 millones, eso además tiene costos de operación importantes porque, entre otras cosas, esto se hace a través de cartas certificadas por Correos de Chile, lo que además impone obligaciones adicionales desde el punto de vista del costo. Y solo para terminar, esta página me la voy a saltar, ya va a quedar para que la vean,
porque estamos con restricciones de tiempo, es importante también hacerse cargo de cuáles son los ajustes a las necesidades de las MIPYME que presenta justamente el proyecto de ley. Desde el punto de vista de las normas especiales en el proyecto de ley, y eso ya también algo ya comentó el ministro, obviamente tenemos una cobertura que da garantía de que no se repitan los problemas que se han producido en otras líneas de subsidio de emergencia. Estoy hablando del subsidio contrata, regresa, esos subsidios que fueron hace 3, 4 años, donde las grandes empresas podían postular hasta 1000 personas. Eso hoy día se corrige, este es un subsidio que opera con un marco fiscal, por lo tanto tenemos un presupuesto disponible y por lo tanto lo que hay que hacer entonces es tratar de poner un tope máximo a las grandes empresas, de manera que las MIPYMES puedan, obviamente, optar con mayor cobertura, porque las pymes operan con muchas menos personas. Y por lo tanto, esa es una primera modificación normativa que se hace cargo en buena parte de esta irregularidad de mercado. Lo segundo es que el régimen de pago impone, aquí hay una lógica, no queremos que las empresas contraten 1 o 2 meses y después desvinculen. Y eso es una cuestión que el proyecto de ley corrige porque dice, mire, yo le voy a comenzar a pagar a usted en general en diferido, a las grandes empresas a partir del 4.º mes. Y el 4.º mes les voy a pagar la bonificación 1, 2 y 3 y la cuarta. En el caso de las pymes también hay un pago diferido, también tenemos el tema de favorecer la retención, pero obviamente el proyecto de ley se hace cargo de los problemas de liquidez de las pymes y señala que aunque sea un pago parcial, el primer mes va a haber un pago y el segundo mes esa bonificación también va a ser porcentualmente mayor hasta llegar al 3.er y 4.º mes donde ya también se hace todo el pago. Eso es muy pro pyme porque se hace cargo de un problema de liquidez que obviamente el proyecto de ley reconoce. Lo segundo es la relación costo-beneficio, ya lo dijimos antes, obviamente hoy día las pymes no pueden operar con esta relación costo-beneficio y mañana va a ser distinto, porque si la bonificación puede llegar a un 20% del salario mínimo, obviamente ya las pymes podrían pensar incluso en poder cargar con un poco más de análisis y también desde el punto de vista de los honorarios a sus contadores y todo su staff de apoyo para poder administrar la gestión de subsidios. Y finalmente, y con esto ya termino, desde el punto de vista de la difusión y la retroalimentación, que es un tema que también se planteó. En el SEC y en el BTM, como siempre hemos tenido baja cobertura de empresas, porque las empresas tampoco manifiestan interés, evidentemente no hemos tenido una difusión muy masiva a nivel de empresas del SEC y el BTM. Pero las otras líneas de subsidio, donde sí hemos tenido una presencia importante, y me refiero a los subsidios de emergencia por la pandemia, después el apoyo a Chile, que tuvo el IFE laboral, tuvo el Protege, posteriormente todos los subsidios de emergencia, incluido Huachipato, incendios de Valparaíso, etcétera, siempre hemos tenido un despliegue territorial que favorece mucho la llegada de pyme, porque entre otras cosas, yo entiendo que Sense es más conocido por el mundo de la capacitación, pero además Sense tiene a su cargo la red de intermediación laboral. Esto significa que nosotros hoy día tenemos convenios de transferencia de recursos con 315 municipalidades, 315 de las 345 que existen. Y dentro de las condiciones para la transferencia de recursos está la promoción, difusión y explicación de las líneas programáticas de Sense a las empresas que operan en las comunas. Eso ha significado que, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, cuando tuvimos que enfrentar el subsidio de retención para los incendios de Valparaíso, obviamente fueron las municipalidades de la región las que tuvieron el trabajo de explicar a las empresas cómo se accedía, cómo se postulaba y qué beneficios tenía. Lo propio pasó en la 8ª región con Huachipato, lo propio pasó durante todas las otras líneas de subsidio que involucraban empresas. Esta condición nos permite acceder a más de 200 ejecutivos de empresas desplegados en todo el territorio nacional que van a tener la capacitación necesaria para poder difundir y explicar el subsidio. Y al mismo tiempo, producto de la ley de 40 horas, Sense tuvo que generar una unidad especializada en MIPYMES, que es una cuestión que se generó por capacitación, pero que se expande a todas las líneas programáticas de Sense. Y eso hace que hoy día tengamos convenios vigentes con 3 de las 4 cajas de compensación, con 2 mutuales de seguridad y con las 20 OTIC que administran franquicias tributarias, para que en el evento que se les requiera difundir y explicar esta línea de subsidios en particular, también tienen que estar disponibles porque hay convenios que los obligan a ello. Por lo tanto, tenemos una línea de difusión y de explicación, de soporte a los usuarios de empresas, PYME, que en realidad está bastante robustecida y que ya ha sido, enhorabuena, probada en la práctica.
Por lo tanto, es una cuestión que también va a quedar al servicio del subsidio. Disculpe por extenderme más de 15 minutos, pero creo que con eso queda explicado. Les recuerdo que a las 3 de la tarde tenemos sesión. No tenemos sesión. A mí me gustaría ver qué pasa aquí en la región, por lo menos en la de O'Higgins, yo creo que... Pero la explicación que da el representante del CENSE, ¿no? Tiene que ver más bien con la institucionalidad, cómo opera en la institucionalidad. Yo quiero saber por qué las pymes no, más allá de la plata, ¿no? Más allá del subsidio. Porque lo que nos manifestaron, ¿no?, es la burocracia, el que la pyme, ¿no es cierto? No. Entonces, eso nadie te explica cómo vamos a disminuirlo. Entonces, a mí me gustaría ver un flujo de cómo yo postulo, quiero ver los formularios, quiero ver cómo se hace esto, ¿no? Y a mí me complica, ¿no?, diciendo que ustedes tienen los funcionarios, ¿no es cierto? Y si tienen los funcionarios, no puede ser que yo tenga 7 empresas en Arica. No puede ser que yo tenga 3 empresas en Antofagasta. O sea, ¿me entienden, no? Entonces, si yo tengo funcionarios que están en esto y miren lo que tengo. O sea, a lo menos yo debería intencionar, ¿no?, esta cosa. A mí me complica. Pues, ¿sabe qué? Cuando hablamos de los aumentos que tenemos en varias cosas, el 0,3, que para nosotros es importante, esa la cuna y todo, nos dicen, bueno, pero ayuden, no. Entonces, no hayan por dónde agarrarse. Ojalá hubiesen estado en la reunión del otro día, ¿no?, que tuvimos el día lunes, donde hablaron las MIPYMES. Habría que revisar las pymes también. Hay que revisar la estructura, qué es lo que son, cómo hacen, cuál es la organización que ellos tienen. Claro. Eso también hay que ver las dos puntas del camino. Gracias, presidente. La verdad es que era necesario, yo solicité justamente la semana pasada que estuviera el director de CENSE, porque creo que aquí hay que dar una cuenta también en este espacio de cómo operan los recursos públicos a propósito de instituciones que, como bien dice el representante hoy día, tiene una misión, tiene objetivos claros y tiene presupuestos para la difusión. Entonces uno no podría sino cuestionarse cómo es que durante todo este tiempo tenemos cifras que no alcanzan. Yo puedo entender que no es la difusión el problema de fondo, usted lo ha mencionado bastante bien, pero creo que merece que este espacio, la Comisión de Trabajo del Senado, conocer cuáles son las falencias que al final del día llevan a que una gran parte, y no diría pocas, que fueron representadas el día lunes en las exposiciones, dijeran que una de las grandes debilidades es justamente el no conocer, la ignorancia respecto a estos programas y su tramitación. Entonces, ¿a dónde van a parar esos recursos y cómo se justifican? Es lo que a mí me gustaría que el director diera cuenta. Lo segundo, presidente, al igual que la senadora lo planteamos, se lo dije también al ministro, uno tiende a pensar cómo si viene reflejándose una debilidad tan grande como la liquidez, como el pago diferido, como la diferenciación entre contratos dependiente e independiente, que se manifiesta cada año, no se repara. ¿Por qué esperamos hasta último momento y no se hizo o no se visualizó esta modificación en los años anteriores? Son 25.000 millones de pesos, o sea, estamos hablando de 25 millones de dólares, más o menos, ¿cierto?, en materia de subsidios, en donde decantan básicamente en grandes empresas. Entonces, yo creo que, lo vuelvo a reiterar, creo que la legislación debe hacerse cargo de los más débiles, pero si seguimos manteniendo las dificultades operativas, financieras y otras, estamos haciendo más de lo mismo. Y yo creo como senadora que no vine a hacer más de lo mismo. Y tampoco quiero que ocurra más de lo mismo a futuro. Entonces, me gustaría a lo mejor el desmenuce con precisión, lo dice la senadora que me antecedió, en mi región 17 empresas. Entonces, creo que también vale el esfuerzo de hacerlo desmenuzado y poder entender cuáles son las empresas, cuántos han sido beneficiarias de esos subsidios de manera a lo mejor general, pero cómo de verdad generamos hoy día el cambio y ojalá en este proyecto con tal solidez de avanzar sin retroceder en que estas cuestiones no las podemos volver a seguir haciendo de la misma manera. Ahí me quedo, presidente. Vamos a seguir en el proyecto, así que tenemos bastante tiempo para poder seguir debatiendo y encontrar correcciones al funcionamiento de los subsidios, y hay que revisar también, yo diría, aparte de la institucionalidad, el direccionamiento de los recursos, hay que ver también cómo funcionan las pymes en esta materia, porque puede que no tengan la suficiente fortaleza organizacional como para poder abordar este desafío. Habiéndose abordado los temas que estaban en la tabla,
la sesión se termina.